Listo, gracias. Ahora sí, seguía Sergio. Bueno, maestra, con respecto a esto de la vejez y de la adultez que comenta que se ve la vejez como un periodo de ya fin de enfermedad, pues mi papá me llegó a comentar hace poquito que hay muchos de sus compañeros de trabajo, o sea, que ya tienen la edad para jubilarse, ya tienen para jubilarse de forma completa, ya tienen los años de trabajo y todo, pero no lo hacen porque, o sea, sienten que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer en mi casa? O no saben ni cómo organizar su tiempo porque como todo el tiempo se dedicaron a laborar, no hicieron un plan para ahora, el después de terminar la vida laboral, qué se puede hacer o qué puedo emprender para pues sentirme útil también conmigo y no deprimirme. Exactamente. Las personas necesitamos, pues, sentirnos útiles para el entorno, para algo. Por eso hace rato decíamos, productivos para qué y para quién. Ajá. Valdría la pena, pues ahora, justamente en esta etapa de la vejez, retomar la vida en otro sentido, no en este sentido de ser productivos para una empresa o para alguien, y de ahí la importancia de plantear, bueno, qué cosas queremos hacer y que no nos visualicemos como alguien que no tiene cabida ya en el entorno, ¿no? Sino que le demos un sentido y también sobre todo para manejar los duelos, los cambios en el entorno y saber qué hacer con nuestro tiempo. Socialmente creo que nos falta mucho transmitir esto. ¿Cómo ver el tiempo como propio y cómo administrarlo para uno? Porque siempre lo pensamos en términos de para las empresas. Bueno, a veces el tiempo para la escuela se supone también es un tiempo para ustedes, porque ustedes son los que están en este proceso de aprendizaje. Pero hay veces que la escuela absorbe a tal grado que ya el tiempo ya ni parece para ustedes, ¿no? Es así como bien raro. Pero sí es importante que el tiempo le demos un sentido para nosotros, que sepamos qué hacer con él. De hecho, bueno, hay un autor que se llama Bertrand Russell, que tiene un escrito muy, muy bonito, a mí me gusta mucho, se llama Elogio a la ociosidad, que justamente es una pequeña crítica al tema del uso del tiempo, cómo es que lo utilizamos y por qué justamente el sistema económico actual y bueno, de su época y el actual, está planteado para que la clase trabajadora se mantenga de esa manera, que siempre sea clase trabajadora, y que nunca piense en esta parte de tener tiempo libre y cómo disfrutar de ese tiempo. Porque, bueno, por ejemplo, los ricos saben qué hacer con ese tiempo libre, lo disfrutan, tienen actividades diversas, a lo mejor ya trabajan muy poco porque prácticamente sus empresas funcionan por sí mismas y ya nada más van a supervisar dos que tres cosas. Los que son grandes líderes también lo hacen de esa manera, pero los que somos clase trabajadora, bueno, ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? Sin sentirnos culpables, porque también ahí hay un rollo medio extraño, que es parte de la estructura y sistema social, cómo se nos inculca que el tiempo libre no se debe de utilizar para cosas que uno disfrute, como que siempre tienes que estar activo, ¿no? Entonces, hay gente que empieza a decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con ese tiempo? Y nos saturamos de actividades y entonces todo esto nos orilla a esto que ahora le llaman la enfermedad del siglo XXI, que es la enfermedad de estar ocupados y estamos todo el tiempo haciendo algo. En el mejor de los casos, esas actividades diversas se disfrutan, pero también es cierto que hay gente que no lo disfruta, que le sufre, que simplemente mete actividades en su vida por el deber ser, porque se supone que eso es lo correcto y que no está bien tener tiempo libre, tiempo de ocio. Entonces, es justo lo que les pasa a las personas en la etapa de la vejez, los recién jubilados, que abruptamente se enfrentan con el tiempo bueno, con el momento de disponer de su tiempo en otro sentido. Y siempre han tenido alguien que les dice qué hacer con ese tiempo. Ahora les toca a ellos definir y es donde empiezan los problemas. Hay personas que empiezan pues justamente a darle lugar a pendientes personales, como decía Iris, como si fuera una segunda adolescencia.
cosas que no se dieron su oportunidad de hacerlas porque le dedicaron tiempo a la crianza de sus hijos, porque le dedicaron tiempo a la vida productiva laboral. Entonces, es hasta la vejez donde ya se dan el chance de que si querían viajar, aprender otro idioma, hacer ejercicio, actividades artísticas. Bueno, hay personas que incluso, desafortunadamente, hasta esa etapa es cuando dicen, me voy a declarar abiertamente homosexual, ¿no? Por ejemplo, personas que ya desde la adolescencia a lo mejor lo tenían bien en claro, pero pudo más la presión social del deber ser, que se vieron como obligados, de alguna manera, a tener familia, hijos, tener así como la familia nuclear bonita, y ya después de que los hijos crecen y todo, y ahora sí se dan ese chance. David, adelante. Con las llamadas crisis que te dan, por ejemplo, las crisis de la mediana edad y todo eso, son personas que no se alcanzaron como usted menciona, no alcanzaron a hacer cosas que en el momento querían por tener otros pendientes. Wow, qué intenso. Está chistoso porque uno de mis primos sufrió algo así con su crisis y ya apenas se va casando, tiene como 40 y tantos, pero a él le tocó eso de que era como el solterón que andaba chaburruqueando y sí estaba medio incómodo, o por lo menos a mí me causaba un poco de incomodidad porque también era así de, ay, es que ya no me invitan a salir, chavos. Y yo así como de, ay Dios, qué incómodo. Sí, la vida está plagada de crisis. También, si quieren, después dedicamos una clase a hablar de las crisis del desarrollo. Casi en cada etapa tenemos crisis ante los cambios y todo lo que implica adaptación. Por ejemplo, bueno, cuando somos niños, cuando entramos a la etapa escolarizada y nos separamos por primera vez del núcleo familiar y empezamos a tener mayor independencia. Cuando cambiamos de nivel académico, así del preescolar a la primaria, a la secundaria y a la prepa, y de la prepa a la universidad, esos periodos de cambio son microcrisis que experimentamos. Nuestras capacidades de afrontar adversidades, si se acuerdan, lo señalamos hace tiempecito, eso va a determinar cómo manejemos dichas crisis. En la adolescencia hay una crisis, la crisis del adolescente, y cuando estamos adentrándonos a la etapa de la adultez temprana, viene otra vez un periodo crítico que algunos tratan de prolongar lo más posible, de no enfrentar eso, ¿no? Entonces hay individuos que a lo mejor posponen como en esta cuestión del deber ser, de que si la sociedad nos va orillando a que tenemos que hacer esas actividades que después de la escuela, bueno, de la prepa hay que entrar a la universidad, luego hay que trabajar y luego hay que tener familia y luego hay que tener patrimonio, etcétera, etcétera. Y entonces hay gente que lo prolonga un poquito, ya sea que digan, ya terminé mis estudios, pero no quiero trabajar todavía, quiero, no sé, irme de mochilero un rato, o el tema de tener pareja, familia, lo podemos llegar a prolongar a lo mejor, cosas así, ¿no? Como hay ciertas personas que le dan un poquito la vuelta al asunto. A veces hasta pasa, y se ha dicho también, que algunos estudiantes de posgrado, por ahí va la cosa, ¿no? Que dicen, existen los estudiantes de posgrado eternos, porque más allá de ya entrar de lleno a la vida laboral, quieren seguir siendo estudiantes otro tiempecito más. Entonces ya se avientan la maestría, el doctorado, postdoctorado, y bueno, prolongan un poquito más el afrontar esa otra vertiente de la existencia. Y es válido, porque sí, el tema del deber ser, pues a veces pesa mucho, y pues tenemos que definir en nuestro particular caso cuál es nuestro plan de vida, qué es lo que queremos y en dónde nos sentimos a gusto. Muy bien. ¿Más comentarios que tengan o preguntas? No, maestra, todo bien.
Bueno, ahora, ya por último, bueno, con el tema de Piaget y el desarrollo cognitivo nos vamos a centrar algunas clases, justo lo vamos a vincular con esa tarea que les dejé del trabajo en equipo. Y bueno, ya después de eso pasamos a otros temas. Y regresando al asunto de las propuestas teóricas, ya la última por mencionar, es la teoría sociocultural que propuso Lev Seminovich Vygotsky. Vygotsky tuvo grandes aportaciones en esta área. Gracias a estas propuestas que él determinó, nos permitió identificar la gran importancia, el gran papel que juega lo social en el desarrollo de todos los individuos y también el gran papel del juego, la parte lúdica en el desarrollo de todos los individuos. Por lo tanto, Vygotsky justamente sostiene que el desarrollo del individuo se produce indisolublemente ligado a la sociedad en la que vive. Todo lo que ocurra en el entorno, en el tejido social, va a impactarnos, porque los seres humanos somos seres gregarios por naturaleza. Necesitamos de un otro para poder desarrollarnos. Necesitamos del otro para sobrevivir, para subsistir, para aprender, para adquirir conocimiento y para adquirir un lenguaje. Si recuerdan en el video, justamente se habla de cómo el recién nacido es sumamente dependiente de un otro. Si no tenemos un núcleo familiar a donde llegar o una sociedad que nos preceda, no podríamos hablar de un desarrollo como personas, como individuos. Forzosamente necesitamos de eso. Está ligado. Por lo tanto, los procesos mentales de los individuos se desarrollan en un medio social. Sería una falacia pensar que un ser humano se puede criar, desarrollar solito. Eso no se puede. Somos seres gregarios, necesitamos del otro, necesitamos del medio social también. Y lo comento porque sí ha habido individuos en el mundo que de repente traen esta idea de que un ser humano puede prescindir ya de los vínculos sociales, de las relaciones interpersonales y empezamos luego a crear como alternativas, ¿no? Como los asiáticos y sus ideas de, por ejemplo, estas muñecas inflables hiperrealistas, bueno, por decir inflables, son muñecas de silicón. El silicón creo que es quirúrgico, es un material ya muy hiperrealista, muy similar a la piel humana. Como hay algunas zonas, bueno, se los cuento por un documental que vi hace poquito. Si encuentro la liga del documental, se las paso para que lo chequen. En el documental se narra justamente este estilo de vida que han tenido algunos en Japón, en donde hay una empresa que vende estas muñecas hiperrealistas y ahorita, bueno, tienen mucho éxito, mucha popularidad porque se ha normalizado la adquisición de estos objetos. Tan así que hay hombres mayores, bueno, adultos y adultos mayores que consumen estas muñecas y las adquieren y les dan ese lugar como si fueran sus parejas. Las llevan al parque, las llevan a cenar y las visten y todo, como si fuera otra persona, pero ya es un objeto. Entonces, son esas alternativas, eso y los hologramas también. Hay casas inteligentes que ya tienen hologramas de alguna figura, una figura femenina, un personaje de anime, que sustituye o pretende sustituir justamente esta relación o vínculo social. Rodrigo, adelante. Complementando lo que dijo, he visto eso, pero también en bebés, o sea, no sé si la persona tuvo algún problema al ser madre o es algún deseo que nunca cumplió, X o Y razón, pero hay bebés hiperrealistas y la verdad sí están como que muy, muy creepy y aparte de que venden, o sea, obviamente la ropa y todo eso, venden comida como especial para los bebés, alimentarlos y todo, entonces sí está como muy... Muy bien, gracias. Toda la razón, tienes toda la razón. Qué bueno que lo señalaste. Es muy cierto también el tema de los bebés hiperrealistas.
cómo hay personas, y tristemente hay hasta casos donde sí no tienen ningún impedimento fisiológico para tener hijos, o sea, sí pueden engendrar hijos, pero aún así prefieren comprar este tipo de objetos porque ya sustituyen esa cuestión, ¿no? Y bueno, también tiene mucho que ver con el tema de la cosificación del cuerpo humano y de los sujetos. De hecho, yo creo que en unas 2 semanas, 3 semanas, abordaremos el tema de la imagen corporal y si se puede abordamos este tema de la cosificación y justo el impacto psicológico que eso provoca. Erika, adelante. Bueno, respecto a los bebés, yo había escuchado, bueno, ya ahorita son más comunes por alguna extraña razón, pero que inició como para terapia para pues madres que habían perdido a sus hijos. No escuché, o sea, no leí bien de qué se trataba, pero escuché que la principal función era esa. Bien, sí, es muy cierto, también muchas de estas cuestiones han sido creadas con otro propósito, pero casualmente siempre le damos ahora esa vertiente de la adquisición de un objeto, del comercio y de cómo cosificamos ese vínculo o queremos sustituir los vínculos humanos con estos objetos o con estos recursos tecnológicos. Por ejemplo, ahora el tema de... Ahorita desconozco mucho sobre el tema del metaverso, esas cosas sobre el desarrollo de Mark Zuckerberg con las redes sociales, pero algo que sí he visto, por ejemplo, con el tema de lo virtual, son esos videojuegos en donde un sujeto puede crear un avatar y ese avatar tiene una vida en línea y los efectos también que ha provocado en los vínculos humanos. Tan así que, por ejemplo, ha habido individuos que prefieren vivir esa vida ficticia con su avatar en línea que tener relación y vínculo social. Justo hubo un caso de un sujeto en Rusia que irónicamente tenía, lo vi en las noticias, tenía esposa, tenía hijos y los desatendía porque estaba muchas horas en este juego de vida alterna donde tenía su avatar y ese avatar en línea tenía amante, tenía también amigos y hacía actividades. Entonces, justamente, bueno, este tema de los vínculos sociales ahora en la actualidad va cobrando otro sentido y hay ciertas regiones, zonas en el mundo en donde se trata de prescindir ya de ellos, o sea, de no tener vínculo en la medida de lo posible o sustituir eso por algún recurso tecnológico u objeto. ¿Por qué? Porque estos recursos tecnológicos u objetos pueden ser más manipulables, o sea, se pueden como tener más el control de ellos. Eso creo que es una gran problemática porque creer que los vínculos humanos se relacionan con un tema de control está medio de preocuparse, ¿no? Porque cada vez vemos más situaciones así, ¿no? De hecho, la trata de personas tiene que ver con eso, cómo controlar totalmente la voluntad de un sujeto para utilizarlo por el fin que sea, ¿no? Y por qué la trata de personas hoy en día, pudiéramos decir, es la esclavitud del siglo XXI. Entonces, hay muchos casos y los gobiernos se hacen de la vista gorda y hay mucha corrupción. Bueno, perdón, me desvío un poquito. Regresando ya para ir cerrando este tema, bueno, justamente Vygotsky se dio la tarea de estudiar esta relación de el individuo, la sociedad y estos procesos sociales y cómo impactan en el desarrollo del individuo. Entonces, bueno, propone esta Ley General del Desarrollo de las Funciones Mentales Superiores, como es bien importante el vínculo social, cómo se vincula lo social al pensamiento, al razonamiento individual, a la capacidad de solución de problemas, a la memoria también y al lenguaje. Y propuso algo muy interesante que se le llama zona de desarrollo potencial. Él ubica que en nuestra zona de desarrollo potencial, todos los seres humanos tenemos en cada etapa del desarrollo estos momentos, estas zonas potenciales. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Alguien va a aprender a nadar, no sabe nadar. Entonces,
tiene la capacidad, tiene la estructura cognitiva, la capacidad fisiológica para lograrlo, sin embargo necesita de un otro que le enseñe. O sea, de manera autónoma no se puede al 100, necesitamos de un otro que nos transmita un conocimiento o funcione como una especie de, bueno, justamente Vygotsky le llama un andamiaje, así como si fuera un andamio, como si fuera un apoyo para que nosotros logremos alcanzar un desarrollo. Entonces necesitamos de un instructor para que nos vaya explicando cómo hacerlo y poder lograrlo. Entonces dice Vygotsky, es fundamental contar con un otro en ese momento de la zona, cuando está pasando la zona del desarrollo próximo. Si queremos llegar al siguiente nivel, necesitamos el apoyo de un otro sí o sí. De lo contrario, no se puede. Y también en ese inter tenemos que colocar la parte lúdica en el aprendizaje. Por lo tanto, el juego toma mucha importancia. Gracias a Vygotsky se pudo determinar la importancia del juego en el aprendizaje de los niños y cómo es que el juego es un recurso, es algo necesario, tiene que pasar, tiene que suceder. Y vemos que forma parte de los comportamientos típicos de los niños. Justamente a eso se dedican los niños, a jugar, lo necesitan. Carlos. Bueno, ahí con eso de jugar, por ahí escuché que llega una etapa, o sea, a todos nos toca que llega una etapa donde el niño ya no come, o sea, cuando deja de comer, precisamente porque quiere jugar. ¿Sí es verdad eso? A mí me pasó eso. En las fiestas infantiles siempre terminaba sin comer por estar jugando. Ok, pues bueno, sí son momentos en la etapa infantil que de repente se presentan porque el juego toma muchísima relevancia en la vida de los niños. Entonces, a veces sí, los niños se les pueden olvidar cosas básicas, necesidades básicas. Bueno, ya saben, hay niños que incluso no van al baño con tal de seguir jugando y después les pasan accidentes. Entonces, el juego es muy importante porque es el principal recurso para el aprendizaje. Y de hecho, se argumenta que esta cuestión lúdica tendría que seguir presente en la vida de las personas hasta la vejez. Obviamente con sus adecuaciones necesarias, o sea, no vamos a estar jugando como los niños, pero sí necesitamos esta cuestión lúdica para que tengamos un desarrollo importante. Pero tristemente otra vez el sistema social y los hábitos que ahora nos lleva nuestro entorno nos va orillando a repudiar o eliminar este rasgo lúdico de nuestras vidas. Bueno, entonces un pequeño esquema para ejemplificar cómo sería esto de la zona del desarrollo próximo o potencial. Es decir, para que nosotros lleguemos, estamos en un nivel y queremos lograr otro desarrollo, tenemos este recurso. Un decir, ¿no? Alguien no sabe andar en bicicleta. Su zona de desarrollo real es que no sabe andar en bicicleta, pero quiere lograrlo. Entonces, hay una zona potencial. En esta zona potencial tiene que existir el acompañamiento de un otro para poder hacerlo. Entonces, alguien le va a estar explicando cómo andar en bicicleta, poco a poco, como acompañamiento, hasta que finalmente lo logra, ¿sí? Entonces ya logra acceder a la zona de desarrollo próximo, el siguiente nivel, y luego esa zona de desarrollo próximo se convierte en su zona real y así nos vamos. Vamos teniendo como este ciclo de aprendizaje de cosas nuevas y que es fundamental la presencia de un otro para poder lograrlo. Todo el tiempo estamos con un acompañante, siempre tenemos a los padres, los amiguitos, ya de adultos y pensando en ustedes que son estudiantes universitarios, pues para poder sobrevivir a la vida universitaria y las materias, pues tienen recursos, ¿no? Tienen a los profes que les dan las clases, pero si eso no es suficiente o si la clase
tiene ahí, le falta adecuaciones pedagógicas, pues a lo mejor solicitan acompañamiento de un tutor docente, un tutor par, ¿no? Un estudiante que les acompañe, o de grupos de estudio, ¿no? Siempre necesitamos de otras personas. Y justamente yo creo por eso ahorita nos está costando también el tema de los aprendizajes mediante lo virtual, porque la experiencia en aula implica justamente la interacción social. Un aprendizaje es bien importante que ocurra en esas condiciones, que estemos con otras personas, que escuchemos. Por eso también por acá a veces les digo si tienen preguntas, porque la pregunta que alguien haga nos puede servir a los demás. A lo mejor yo pienso que no tengo preguntas, pero ya escuchando a la otra persona me puedo percatar de que a lo mejor sí tenía, pero no me había percatado, ¿no? Bueno, las experiencias sociales son importantes, necesitamos interaccionar para poder aprender. Muy bien, ¿hasta aquí tienen algún comentario adicional o preguntas? No. Bueno, ok, entonces si ya no hay comentarios o preguntas, pues sería todo de mi parte. Y pues les encargo que atiendan la tarea. Ya para la siguiente semana tendrán calificadas la tarea del análisis de caso y el cuadro comparativo. Y bueno, ya damos lugar a los últimos temas. Sí, maestro, de acuerdo. Claro que sí. Ok. Bueno. Nos vemos la siguiente semana entonces. Perdón. Bernardo, adelante. Bueno, creo que me pueda quedar a platicar un rato con usted. Sí, sí, claro. Finalizo. De acuerdo. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, hasta luego, maestra. Hasta luego. Bonita tarde.